Vidkun Quisling fue un oficial militar y político noruego durante la Segunda Guerra Mundial. Su misión era proteger a su país. Desgraciadamente colaboró con el enemigo, que era en aquel entonces la Alemania nazi. Se autoproclamó jefe del gobierno en un golpe de Estado, cooperando activamente con las fuerzas de ocupación alemanas y traicionando a su propio país. Su gobierno títere implementó políticas pro-nazis y ayudó en la persecución de judíos noruegos. Al colaborar con los nazis, Quisling desobedeció su deber hacia su nación y su gente, optando por seguir órdenes y políticas de un régimen extranjero opresor en lugar de resistir. Su desobediencia y rebeldía en contra de su llamado no solo causó mucho sufrimiento, sino le ha convertido en una persona famosa, en el sentido de que su nombre se ha convertido en sinónimo de traidor en varios idiomas. Hoy observamos también una historia de uno que es conocido por su desobediencia y rebeldía, pero en ese caso no fue una rebeldía en contra de su gobierno, sino mucho peor, una rebeldía a Dios. Se trata del profeta rebelde Jonás, que se había opuesto a Dios mismo. Hoy comenzamos con la serie del libro de Jonás, y el título de la serie es La salvación es del Señor. Comenzando hoy con el primer capítulo, donde vamos a ver el profeta rebelde versus el Dios soberano. Y en ese primer capítulo vamos a ver 3 escenas de la historia del profeta desobediente que demuestra que es Dios quien soberanamente controla toda su creación, a pesar de su profeta desobediente. Empezamos con la primera escena, que la he titulado Sobre la tierra, y la vemos en los versículos 1 a 3. Dice así la palabra, leemos Jonás 1, los versículos 1 a 3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. La gran mayoría de nosotros debería estar bien familiarizado con la historia del profeta Jonás. Es conocido sobre todo por su desobediencia, como acabamos de leer. Pero vamos a empezar desde el principio. El libro empieza con decir que vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Como Jonás era un profeta que servía al Señor, no fue extraño que le haya venido la palabra del Señor. No fue ni la primera ni la última vez que Dios le haya hablado. Jonás servía como profeta en el norte de Israel bajo el rey Jerobeam II, como lo indica Segundo de Reyes, capítulo 14, no tenéis que abrirlo. En Segunda de Reyes, capítulo 14, 25, nos narra que él, hablando del rey Jerobeam II, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Así que aquí tenemos otro versículo que habla sobre el mismo profeta. Entonces no solo fue el profeta rebelde, sino en otras ocasiones
fue fiel en proclamar lo que tenía que proclamar. Y en ese caso, Dios le ha utilizado a su siervo como profeta, proclamando por medio de él lo que va a pasar. Y en ese caso que Israel va a poder restablecer su frontera, algo que solo les fue posible porque Dios les ha permitido un tiempo de paz, de la cual pudieron disfrutar. En ese tiempo de paz han podido reconstruir la frontera y fue Jonás quien lo profetizó. Sin embargo, en medio de paz y prosperidad que disfrutaban los 10 tribus del norte de Israel, espiritualmente no han prosperado para nada. En lugar de seguir a Dios, seguían más bien a ídolos y pervirtieron la justicia, como lo describe el profeta Amós, que sirvió justo después de Jonás. En Amós 4:1 leemos: «Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros maridos: traed ahora para que bebamos». Y el versículo 11 del mismo capítulo nos muestra la tercedad del pueblo de Israel. Dice el versículo 11 de Amós 4: «Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor». Y aquí habla sobre la Israel en tiempo de Jonás. No vieron las cosas como las vio Dios, algo que también se ve reflejado en el mismo profeta, que no fue para nada un profeta ejemplar, pero eso ya sabemos. Si el mismo profeta de Dios le fue desobediente, imaginaos el estado de los demás, del pueblo, ¿no? Si el profeta muestra esa tercedad, esa rebeldía en contra del llamado de Dios, pues imaginaos el resto del pueblo, como fue, ¿no? En aquel entonces. No sabemos mucho más de Jonás, aparte de la mención en Segunda de Reyes y el propio libro de Jonás, pero esos 4 capítulos que contiene ese libro son tan conocidos y aportan tanta información que le han convertido en uno de los profetas más famosos de la Biblia. Tanto en Segundo Reyes como también aquí en el primer versículo se nos es presentado como hijo de Amitai. Aunque hay algunas ideas, realmente aparte de su nombre no sabemos a ciencia cierta nada más de su padre. Y a ese Jonás, hijo de Amitai, Dios le dio un mandato concreto. Como leemos aquí en el segundo versículo, dice el versículo 2: «Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Son 3 imperativos que vemos aquí: levántate, ve a Nínive y proclama. Lo primero a lo que Dios le llama a Jonás es levantarse. Quiere que se vaya del sitio donde estuvo, le quiere usar en otro sitio, en otro lugar, a donde tiene que viajar el profeta. Un sitio bien conocido en aquel entonces es Nínive, la gran ciudad, como Dios mismo la describe. Es Dios quien describe esa ciudad como una ciudad grande. Nínive, que fue en aquel entonces la capital de Asiria, fue una de las ciudades más grandes en aquel entonces, con una población estimada de unos 600,000 personas, que es tremendo para esos tiempos. El área metropolitana de unos 90 kilómetros de perímetro requería un viaje de 3 días para cruzarla, como nos lo indica el versículo 3 del tercer capítulo. Dice que Jonás tardó 3 días en pasar por la ciudad. Pero la capital del reino de Asiria no fue solo conocido por su grandeza, sino mucho más por la crueldad de su pueblo y sobre todo de su ejército, que fue un ejército bien cruel. He leído algo, pero por los niños no quiero compartirlo aquí, pero fue un ejército cruel.
Lo que hicieron con sus enemigos les han traído fama. A ese pueblo, que por cierto fueron los archienemigos de Israel en aquel entonces, Dios le llamó a Jonás a proclamar contra ella, la ciudad. Tuvo que proclamar el juicio de Dios en contra de ese pueblo. ¿Y por qué? Porque su maldad ha subido hasta mí, afirma Dios. Dios es un Dios santo y no puede con el pecado. Y y lo hemos visto también con Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando aumenta el pecado de manera demasiada, digamos, ¿no? Dios manda juicio. Y aquí fue la misma idea. La depravación de Nínive era desenfrenada y repugnante. Y el profeta Nahum describe a Nínive con las siguientes palabras en Nahum 3:1. Dice: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña». Nínive fue el Sodoma y Gomorra de aquel entonces. Su pecaminosidad llamó la atención, tanto de los pueblos alrededores, sobre todo de Israel, pero mucho más de Dios mismo. Así que le envía a su profeta para que proclame el juicio divino en contra de la ciudad por tanto pecado que han acumulado. Proclamar juicio, es decir, malas noticias, en contra de su archienemigo, debería ser una misión que le debería gustar a Jonás, ¿no? Vamos a ver la reacción de Jonás en el versículo 3. Dice: «Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor». Pero Jonás. La respuesta de Jonás al mandato de Dios empieza con una conjunción adversativa y con propósito. Jonás sí se levanta. Entonces se puede decir que cumple con el primer imperativo, pero no se levanta para hacerle caso a Dios, para ir a Nínive, sino para hacer justo lo contrario, para huir a Tarsis. Mientras Nínive se encontraba en el noreste de Israel, Tarsis se encontraba en el oeste. Lo más probable es que Tarsis haya sido una ciudad en la costa mediterránea de nuestra península. Entonces, en ese mundo de aquel entonces, fue como el lugar más lejos posible para no estar ni cerca de Nínive, ni cerca de Israel, ni cerca de Dios. Estaba justo en dirección contraria a donde tenía que ir. Entonces, Jonás no solo le mostró su desobediencia a Dios en ignorar su mandato, cuando lo hacen, por ejemplo, nuestros hijos, cuando le dices, ven por aquí, y se queda en su habitación. No, es como si le diese a mi hijo, ven aquí, y él corre para afuera, tomando un autobús y saliendo corriendo para no estar cerca de mí, ¿no? Entonces, no es una desobediencia en ignorar, sino una desobediencia mucho más grave, en estar en casa, escuchar lo que Dios te dice, levántate, ve a Nínive, y dice, vale, me levanto, pero justo para hacer lo contrario. Entonces, una desobediencia activa, ¿no? Él hizo justo lo opuesto, yendo en dirección opuesta, mostrando así su desobediencia pura y dura. Se puede decir que no le fue posible ser más desobediente al mandato de Dios. No solo lo ignoró, sino hizo justo lo contrario. Pero como nos lo deja claro el mismo versículo, no lo hizo solo para estar lo más lejos posible de la ciudad de Nínive, sino más bien estar lo más lejos posible de Dios mismo. En solo un versículo se repite 2 veces que Jonás huía
para poder estar lo más lejos posible de la presencia del Señor, dice el texto. Algo erróneo, puesto que Dios es omnipresente. Es algo que incluso mis hijos lo saben, que Dios está en todos los sitios. No hay lugar a donde se puede huir de Él. Como lo describe de manera poética, ahí sí podéis abrirlo, el rey David en el Salmo 139, el Salmo 139, los versículos 7 a 12, ahí describe: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el cielo preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay lugar donde Dios no está. Imposible huir de Él. Es que huir de la presencia de Dios no tiene sentido. Y solo muestra cómo Jonás no estaba para nada dispuesto de hacerle caso a Dios. Los paganos en aquel entonces creyeron en deidades terrenales, es decir, dioses, con minúscula, que tenían cierto poder en un área, en ese valle, esa montaña, ese lago. Entonces, si estás, por ejemplo, en ese lago y pasa algo, pues es porque ofendiste al Dios de ese lago, ¿no? De esa montaña, de ese valle. Entonces, la idea fue que cada Dios tiene como un rey, ¿no? Su área donde tiene cierto poder. Pero Jonás sabía perfectamente que su Dios no estaba limitado en cierto lugar. No fue un Dios terrenal, sino el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, como Jonás mismo lo afirma en el versículo 9 del mismo capítulo. Aunque Dios ha escogido al pueblo de Israel y al templo en Jerusalén como su morada, no significa que estaba limitado a Israel, ni mucho menos a Jerusalén o al templo, y que ahí estaba y no podía salir de ahí. Aún así, Jonás decide huir para mostrarle más bien a Dios que ni piensa en hacerle caso. Pero ¿cuál fue el motivo? El motivo de la huida de Jonás no fue el miedo a los asirios, sino más bien el miedo, si se quiere decir así, a que Dios le sea compasivo y misericordioso, perdonando al archienemigo cuando ese se arrepienta después de escuchar el mensaje por parte de Jonás, tal como lo dijo Jonás en el capítulo 4, versículo 2, ahí dice: y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Lo dijo en plan quejándose, no alabando a Dios. Eso fue el motivo por el cual huía. No les tenía miedo en primer lugar a los asirios, igual también, pero no fue la razón de la fuga. Jonás, como los demás de sus compatriotas, odiaba a los ninivitas, por lo cual no quería para nada ser un instrumento para su bien. Como conocía bien a Dios, sabía que les va a conceder misericordia a los asirios si se arrepienten de sus pecados. Y esa idea ya le molestaba mucho. Pero además, siendo él mismo el instrumento usado por Dios para que sean salvados de juicio,
inminente le llevó hasta abandonar su patria y arriesgarse su vida en un viaje peligroso por el mar Mediterráneo. En el puerto de Jope encontró un barco que iba hacia Tarsis y tal como lo indican los siguientes versículos, fue un barco de carga, teniendo a Jonás como el único pasajero, aparte de la marinería. Es muy probable que haya pagado una fortuna para ese billete. No fue barato viajar en aquel entonces. Y fue un billete solo de ida. No tenía plan de volver. Pero le daba igual que haya invertido una fortuna, puesto que lo único que le interesaba fue alejarse lo más lejos posible de Dios y su mandato. No sé si haya tenido que vender a su casa o lo que tuvo que hacer para comprar ese billete, pero tal como indica su historia, no tenía plan de volver. Simplemente ha mostrado su desobediencia pura y dura. En el texto de hoy vemos la historia del profeta desobediente que demuestra que es Dios quien soberanamente controla toda su creación, entrando ahora en la segunda escena, en el mar, que son los versículos 4 al 16. El versículo 4 dice: «Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse». Ahora empieza Dios a actuar. ¿Podría Dios haber impedido a Jonás el embarque? Claro que sí. No sería ningún problema para Dios evitar que Jonás se monta en el barco. Podría haberlo evitado fácilmente. Pero Dios esperó, le dejó ir porque tenía un plan. Como vamos a ver en esos versículos, Dios muestra tanto su poder como también su misericordia. La primera muestra de su poder se ve en que desató sobre el mar un fuerte viento que causó una tempestad tan tremenda en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Y cómo han reaccionado los marineros y también Jonás? Pues de manera muy diferente. Fijaos en el contraste en la reacción de los marineros y de Jonás. Ahora en los versículos 5 a 6 dice: «Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: «¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tú, Dios, piense en nosotros y no pereceremos». Cuando pensamos en lo que dice el versículo 5 nos debería sorprender. Imaginámonos la escena. Tenemos aquí una tremenda tormenta y el barco está a punto de romperse. Entonces fue realmente tremendo. Y los experimentados marineros que llevan ya toda su vida en el mar saben evaluar perfectamente la situación, por lo cual decidieron hacer lo último que les queda: clamar a sus dioses, con minúscula, y arrojar al mar la carga para así aligerarlo y minimizar el peligro de naufragio. Seguramente ya han vivido muchas tempestades, pero jamás han vivido una tempestad tan grave, por lo cual les entra un miedo tremendo. Si solo fuese una tormenta común, no hubiesen arrojado la carga al mar, puesto que valía mucho, y de hecho fue la razón del viaje. Imagínate que un portacontenedores sufra una tempestad tan grande que empiezan a arrojar los contenedores al mar lleno de la última edición del iPhone. Sería una pérdida tremenda. Y en aquel entonces no fue distinto. Para llegar a tirar la carga valiosa e invocar a sus dioses, de verdad fue tan terrible que temieron por sus vidas.
Eso es un lado. Por otro lado, tenemos aquí un profeta que igual por primera vez en su vida haya vivido una tempestad en el mar Mediterráneo, y si los marineros temían por sus vidas, pues lo debería hacer él mucho más. Sin embargo, la reacción de Jonás marca un gran contraste a lo de los marineros, como el texto mismo lo indica una vez más con la conjunción adversativa pero, a la hora de comentar cómo Jonás vivía la misma situación. Y por cierto, no fue porque él confiaba en Dios y estaba tranquilo en Dios, no fue eso la razón por la que pudo descansar tranquilamente, ¿no? Él igual sentía paz, pero la paz que a veces sentimos puede ser muy engañosa. No podemos confiarnos de la paz que a veces uno sienta en medio de vivir en pecado, que por cierto ocurre a menudo, que alguien vive en pecado y dice, pues yo siento paz, yo estoy bien con Dios y no me siento mal en eso, ¿no? Yo tengo la paz de Dios viviendo en pecado. Pues Jonás también tenía paz para incluso dormir como un bebé en medio de una tormenta viviendo en pecado. Así que no nos engañemos. Pues vemos dos contrastes de los marineros y Jonás. En primer lugar, en lugar de tener miedo y hacer todo lo posible para evitar un naufragio, los marineros, Jonás duerme como un bebé. Y segundo, en lugar de invocar a su Dios, que al contrario de los dioses y los marineros sí existe y tiene el poder de salvar, prefiere no hacerlo y dormir. El segundo contraste es aún más llamativo teniendo en cuenta que Jonás fue profeta. Entonces clamar a Dios fue parte de su trabajo. Pero no lo hizo. Durmió en medio de la calamidad y el sufrimiento. Paramos aquí un momento. ¿No es eso una buena ilustración de lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Es fácil juzgarle a Jonás por su rebeldía y su indiferencia hacia el sufrimiento y la miseria de los que no le conocen a Dios. ¿Pero no nos pasa también a nosotros? Podemos estar tan ocupados con nuestros quehaceres y enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de la gran necesidad que tienen las miles de personas de Santiago de Compostela y alrededor que no conocen al Dios verdadero. Y en lugar de estar conmovido, esa necesidad real está muy lejos de quitarnos el sueño. Podemos descansar tranquilamente, aunque haya miles de personas sufriendo, no conocen a Dios, pero nosotros estamos bien. Igual nos debería molestar, igual nos debería hasta quitar el sueño que haya tanta necesidad, tanta gente sin Dios a nuestros alrededores. Y estoy predicando en primer lugar a mí mismo, que a la hora me exhortó el texto de hecho, que cómo puede ser que haya tanta necesidad y yo tranquilamente puedo vivir mi día a día sin que me moleste realmente. Cuando nos pongamos indiferente a la necesidad de los demás y sobre todo a la necesidad espiritual, estamos en el mejor camino en seguir el patrón de Jonás. Volviendo a la historia, el comportamiento de Jonás le llamó incluso al capitán la atención. Se dio cuenta de lo ridículo que fue el comportamiento del profeta, así que bajó, le despertó y le preguntó cómo podría dormir en medio de tal tempestad, llamándole a levantarse e invocar a su Dios que igual piense en ellos para que no perezcan. La escena se pone cada vez más irónica. Tenemos aquí a un profeta del Dios verdadero con muchísimo conocimiento, durmiendo,
que es despertado por un marinero incrédulo que le llama a invocar a Dios. Dios aquí le usa a un incrédulo para recordarle a su profeta lo que debería hacer. Y por cierto, la escena aquí no tiene nada que ver con la escena de Jesús con sus discípulos cuando también vivieron una tempestad grande en el mar y Jesús dormía tranquilamente. En caso de Jesús, él sabía perfectamente que no les va a pasar nada e incluso lo tenía planeado, porque usó esa situación para manifestar su poder sobre el mar. Jonás, sin embargo, no tenía para nada el control. Él huía del único que sí tenía el control sobre esa situación y el poder de calmar la tempestad y salvarles de esa calamidad. Mientras los marineros en su terror clamaban a sus dioses falsos, Jonás ignoraba deliberadamente al Dios verdadero. No solo se quedó sin aprovechar la situación para poder mostrarles a los marineros en su ignorancia al Dios verdadero, sino que le ignoraba deliberadamente, mostrando una vez más su rebeldía. El comportamiento de Jonás ilustra bien la autocomplacencia, autojusticia que caracterizaba al impenitente pueblo de Israel. La idea fue que Israel se convertiría en una nación de sacerdotes para las naciones, es decir, que se ocuparían en guiar a las demás naciones al conocimiento del Dios verdadero. Eso fue la idea, pero estaba muy lejos de ello, de su llamado. Porque si ni siquiera el mismo profeta toma en serio ese llamado de Dios, sino más bien hacer todo lo contrario, como bien lo podemos ver aquí, pues del pueblo no se puede esperar mucho más, ¿no? Leemos en los versículos 7 a 10 cómo continuó la historia. Dice, y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. En su angustia, los marineros querían averiguar a causa de quién están viviendo esa calamidad. Tenían claro que lo que están viviendo no es para nada normal, puesto que nunca han vivido una tormenta así. Y el hecho de que echaron suertes para saber por causa de quién les ha venido esa calamidad muestra que sabían de que no fue a causa de acontecimientos naturales, sino que tiene que ser porque uno de ellos ha ofendido a su Dios. Y echar la suerte fue una práctica muy común en aquel entonces, y aunque no siempre se ha podido averiguar la voluntad de Dios con ese método, en este caso específico, Dios sí lo usó para mostrarles que el culpable de esa calamidad es el profeta Jonás. Cuando cayó la suerte sobre él, no tardaban en interrogar al pasajero extraño, del cual ya sabían que está huyendo de su Dios. Y no fue una interrogación calmada con una taza de café, ahí en una habitación privada, hablando tranquilamente. No nos olvidemos que todavía están a punto de naufragar. Fue un momento muy, muy intenso. Mientras las olas golpeaban constantemente contra el barco, acompañados de una fuerte tormenta, en medio de temer la propia muerte, le gritaban, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?
Con esas preguntas querían desenmascarar al pasajero insólito y quizá encontrar una solución para no tener que morir. Sin embargo, la respuesta de Jonás les deja estar aún más atemorizados. Jonás les responde: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquí tenemos al profeta que se negó tanto en predicarle a las naciones de su Dios en una situación donde ya no le queda otra. Está prácticamente forzado a proclamarles a Dios. No hay duda de que Jonás fue orgulloso de su nacionalidad, de su Dios, aunque estaba huyendo de él. Pero en medio de huir de él, todavía tenía bien claro que es el único Dios verdadero. Con decir que sea hebreo, no solo reveló su origen y nacionalidad, sino también su religión, sus costumbres y todo lo que estaba relacionado con la nación e historia de Israel. No sabemos cuánto sabían los marineros de la historia de Israel, pero seguramente lo suficiente para saber de que se trate de una nación especial. Además, respondió Jonás que teme al Señor Dios del cielo. Una vez más se nos muestra la ironía entre la teoría, el conocimiento de Jonás, y su práctica, lo que hace. Recordamos que las naciones en aquel entonces creyeron en deidades terrenales, es decir, dioses que tenían cierto poder, por ejemplo, en una valle concreta, o poder sobre una montaña específica. Lo podemos ver también en la historia del rey Balac y el profeta Balaam. El rey Balac le pide a Balaam que maldiga a Israel desde diferentes localidades, pensando que la localidad influye de alguna manera al poder de Dios. Después de varios intentos, dijo el profeta en Números 23, 27, y Balac dijo a Balaam: ven, te ruego, te llevaré a otro lugar. Quizá le plazca a Dios que me los maldigas desde ahí. Conociendo cómo es el Dios verdadero, nos parece una idea ridícula, ¿no? Pues lo es. Jonás también lo sabía perfectamente, y es justo aquí donde podemos ver la gran brecha entre el conocimiento de Jonás y su práctica en lo que hizo. Él afirmó correctamente que el Señor es el Dios del cielo, dejando claro que no está limitado por el espacio. Él reina desde el cielo sobre toda la tierra, porque además es el creador del mar y la tierra, como añade a continuación. La pregunta lógica sería entonces, pues, si tú crees que Dios es el Dios del cielo, ¿por qué intentas huir de Él? Es que no tiene sentido. Pero nosotros a menudo no somos mejor que Jonás. ¿Cuántas veces actuamos en contra de lo que sabemos desde la palabra? ¿Cuántas veces actuamos cuando estamos a solas como si Dios no estuviese a nuestro lado? Está presente en cada momento, incluso sabe lo que pensamos. Así que no actuemos como si no fuese así. Sabemos que es omnisciente y omnipresente, aún así actuamos como si no fuese así. Igual que Jonás, no actuamos según nuestro conocimiento de Dios y su palabra, sino según nuestros deseos pecaminosos, engañándonos a nosotros mismos y a los demás. Volviendo a la historia, imaginaos las caras de los marineros cuando se enteraron de que Jonás no está simplemente huyendo de uno de los dioses terrenales, que igual si avanzan un poco más ya no tiene poder y están a salvos. No, es el Dios del cielo. Entonces da igual a dónde van con el barco, la tempestad nunca va a cesar, porque Dios no está limitado por el espacio. Y viendo ese poder y el hecho de que no está limitado, se atemorizaron aún más, como lo dice el mismo texto, ¿no? Si antes pensaban que estaban perdidos, pues ahora mucho más.
si tienen aquí en su barco a uno que le ofendió al Dios Todopoderoso, cuyo poder se expande sobre todo el planeta y más allá, pues ¿qué salida hay? Ninguna, no hay salida, no hay salvación. Por lo cual es bien entendible que se atemorizaron en gran manera al escuchar la respuesta de Jonás. Sabiendo que Jonás estaba huyendo de ese Dios todopoderoso, le preguntan cómo se ha podido atrever a hacerlo. Y sin esperar a una respuesta a esa pregunta retórica, siguen preguntándole, y lo leemos en los versículos 11 a 13. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Como no conocían al Dios de Jonás, necesitaban que les diga el profeta qué tendrían que hacer para complacerle a su Dios y para que se calme el mar, por lo cual les responde de manera correcta que tengan que tomarle y lanzarle al mar. Jonás no tenía duda de que tuvieron que sufrir la tormenta a causa de él, por lo cual les dice que solo hay una manera de que Dios calme al mar. Tienen que tomarle al profeta y lanzarle al mar, puesto que es el único culpable de esta tempestad. ¿Tenía razón aquí Jonás? ¿La verdad fue la única solución? ¿Habéis pensado una vez en ello? Si igual había otro camino. Lo que a la primera puede parecer como un acto heroico de Jonás, como se sacrifica por los demás, ¿no? No lo es para nada. No es un acto heroico. ¿Acaso le agrada al Señor que cometemos suicidio? No es otra cosa aquí. Si Dios realmente hubiese querido quitarle la vida a Jonás, lo podría hacer sin el consentimiento del profeta. ¿Acaso quería ese sacrificio por parte de Jonás? ¿O es más bien el arrepentimiento y la obediencia lo que Dios busca? En lugar de ofrecer su muerte, Jonás debería más bien arrepentirse y pedirle a Dios perdón por su desobediencia. Eso sería la reacción correcta y la solución correcta de uno que conoce realmente quién es Dios. Pero en lugar de arrepentirse y someterse a la voluntad de Dios, el profeta muestra una vez más su rebeldía pura y dura que le lleva a preferir la muerte antes que cumplir con la voluntad de Dios. Preferiría morir antes que hacerle caso a Dios y cumplir con su llamado. Eso es la realidad. No fue para nada un acto heroico. Sí, Jonás estaba dispuesto a morir, pero no por compasión hacia los marineros, sino por rebeldía hacia Dios. Como en plan, pues vale, si no me dejas huir, pues entonces prefiero morir. Y lo puedo decir con certeza porque en el libro de Jonás va a ocurrir otra vez, donde él mismo lo dice, que prefiere morir. Así que hacerle caso a Dios y someterse a su voluntad, eso no era para nada una opción para Jonás. ¿Y cómo respondieron los marineros a su propuesta? Pues en primer lugar se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. ¿Por qué no le hicieron caso a Jonás? Bueno, no querían cometer homicidio, pero también porque le tenían algo de compasión. Algo que Jonás no mostró para nada hacia los gentiles, como también lo veremos más adelante en el caso de los habitantes de Nínive. Ellos sí
lo tenían para él. En un último esfuerzo intentaron salvar tanto a sus vidas, la de Jonás, como también el barco, pero no podían. Así que al final no les quedaba otra salida que hacerle caso al profeta, como leemos a continuación. Lo que llama la atención es lo que hacen antes de tirarle al mar. Fijaos, antes de tirar a Jonás al mar, hacen algo. Vamos a leerlo, los versículos 14 al 16. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Por primera vez en toda esa calamidad es invocado el Señor. Pero no por el profeta. No es el profeta que invoca al Dios verdadero, como igual se debería esperar, puesto que estaba a punto de morir. No. Jonás, que tenía tanto conocimiento del Dios verdadero y que ya ha experimentado la mano del Señor a lo largo de su vida, se queda quieto. No es la voz del profeta que se escucha en medio de la tormenta, sino son los marineros que acabaron de enterarse de quién es Dios. Y una vez que saben, ¿existe ese Dios? ¿Qué hacen? Lo más lógico, le invocan. Oran hacia Él. En su desesperanza le ruegan al Señor que no permite que ellos perezcan a causa de Jonás. No es el profeta que suplica por la vida de los demás, sino ellos, los recién convertidos, se puede decir, que acabaron de enterarse de ese Dios, ya están invocándole. Y piden que además el Señor no les pone en cuenta su muerte como estaban a punto de lanzarle al mar. Una vez más vemos ese gran contraste entre los marineros y Jonás. Lo poquito que saben les hace temer realmente al Dios verdadero. Jonás antes dijo: temo al Señor verdadero, pero ¿de verdad le está temiendo? La verdad es que teme al Señor. ¿Muestra ese temo al Señor? No, los marineros sí. Le teman al Señor, realmente, genuinamente. Realmente temen al Señor verdadero y le invocan. Mientras lo mucho que sabe Jonás no le lleva ni a hacerle caso a Dios, ni tampoco a invocar su nombre. Ni siquiera en el momento cuando estaba a punto de morir. Todo el conocimiento de Dios que tenemos debería llevarle a uno a temerle más y no estar callado, mientras los que acaban de conocerle a Dios le muestran más reverencia que su mismo profeta. ¿Es Jonás la gran excepción en cómo actúa siendo siervo de Dios? Lamentablemente no. Todos estamos en peligro de actuar igual, con la misma actitud. Es realmente aterrador que nosotros, los siervos de Dios, a veces podemos estar más fríos que un congelador, viviendo el día a día sin estar afectado ni guiado por Él y sus verdades. Necesitamos ser recordados continuamente de quién es Dios y deberíamos estar alarmados cuando notamos que la palabra ya no nos afecta como debería. Todo el conocimiento de Jonás no le provocó ni siquiera invocar a Dios. Estaba indiferente a Dios y a todo el conocimiento que tenía de Él. Lo que además llama la atención aquí es la verdad teológica que expresan los marineros al afirmar que el Señor ha hecho como le ha placido.
reconociendo así su soberanía. Fijaos, conocen a Dios unos pequeños minutos, unos instantes, pero ya saben que es todopoderoso, que es soberano y que merece ser adorado. Dios hace lo que quiere y no hay nada ni nadie que le puede impedirlo. Una verdad tan básica e importante de la cual cada creyente debería estar de todo convencido. De hecho, hay pocas verdades que nos dan tanto consuelo como el hecho de que Dios es soberano. Podemos descansar en la verdad de que Dios es un Dios todopoderoso y soberano. Él tiene todo bajo control. Después de su oración, los marineros entran en acción y lanzan al profeta rebelde al mar. Y como respuesta, el mar cesó en su furia y se calmó en el instante. Al contrario que Jonás, el mar sí le obedece a Dios a la primera. Y esa respuesta inmediata y poderosa confirmó a los marineros que Dios realmente es el Dios sobre el mar y la tierra, tal como Jonás le describió de manera correcta. Dice el versículo 16 que aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Observando el poder de Dios les lleva a la reacción oportuna: temer genuinamente al Dios verdadero. Que ese temor a Dios era genuino también se puede ver en lo que hacen a continuación. Ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Se han comprometido a honrar a Dios, demostrando una devoción verdadera hacia Él. Aunque igual no nos llama mucho la atención, pero fijaos que el nombre Yahweh es mencionado 2 veces en esa frase, dejando claro que la adoración de los marineros fue exclusiva. Dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, y ahí en el hebreo pone Yahweh, ofrecieron un sacrificio a Yahweh y le hicieron votos. No honraron a sus dioses, a los que antes también oraban. Entonces, también suplicaban a sus dioses, ¿no? Pero ahora saben que no fueron sus dioses que han podido calmar el mar, no. Sus dioses aquí no tienen poder, bueno, no existían. Entonces sabían perfectamente que solo hay un Dios que tiene el poder, por lo cual no le dan las gracias a sus dioses y también a Yahweh, sino solo a Él, solo al Dios verdadero. Es una adoración única, algo que lo hacen por primera vez en su vida, adorando a un solo Dios. Es algo completamente nuevo y genuino. La verdad es que cuando leemos Jonás estamos tan enfocados en su desobediencia que pasamos por alto que es Dios que actúa aquí y que salva a los marineros. Y que eso es lo que más destaca aquí en el primer capítulo, ¿no? Y que nos debería maravillar. No estemos siempre tan enfocados en lo que hacen los humanos, sino mucho más en lo que hace Dios, ¿no? Dios ha usado incluso la rebelión de Jonás en una oportunidad evangelística, lo ha convertido en una oportunidad evangelística para traer a esos marineros gentiles hacia sí mismo. Por eso, una de las razones por la que no le impidió embarcar. Dios es un Dios poderoso y misericordioso, y en esos versículos le hemos podido ver claramente. Él mostró su poder sobre el mar y a la vez muestra su misericordia, salvando a los marineros de la adoración a los ídolos a la adoración del Dios verdadero. En ese capítulo vemos la historia del profeta desobediente que demuestra que es Dios quien soberanamente controla toda su creación, entrando en la última escena que es un solo versículo, que es bajo el mar.
Versículo 17. Dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando le lanzaron a Jonás al mar, él no esperaba ser salvado. Él contaba con su muerte. Tenía claro que va a morir. Pero eso no fue el plan de Dios. Jonás no tenía para nada el control, ni siquiera en ese momento, a la hora de quitarse su vida. Dios, en su misericordia, se apiadó de Jonás y le salvó la vida, habiendo dispuesto un gran pez que se tragó al profeta rebelde para que cumpliera con el mandato de Dios. No vamos a entrar en la controversia de cómo ha podido ser posible que un gran pez se trague a un ser humano y que ese además sobrevive unos días dentro de ese gran pez. Si queréis hablar de ello, podemos hacerlo después del sermón. Pero si creemos que Dios es un Dios todopoderoso que puede crear de la nada a nuestro planeta y todo lo que hay, pues no nos debería costar creer en los demás milagros que relata su palabra, ¿no? Dado que Jesús mismo se haya referido a lo que leemos aquí como un hecho, es decir, que Jonás realmente estuvo 3 días y noches en el gran pez, debería quitarnos la última duda de que realmente fue así. Jesús dijo en Mateo 12, 39 a 40, Mateo 12, los versículos 39 a 40, pero respondiendo a él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Sí, Jesús estuvo por 3 días en la tumba, de viernes hasta el domingo, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Y después de haber vivido una vida perfecta, sin haber pecado ni una sola vez, Él vivió la vida perfecta, pero murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Él venció a la muerte y el pecado para que cada uno que se arrepiente y cree en Él no se pierda, sino que tenga perdón de sus pecados y vida eterna. Un mensaje del cual nunca deberíamos cansarnos de predicarlo. Espero que después de ese sermón no te quedes solo con cómo actuó Jonás. No quiero que nos quedemos con la desobediencia de Jonás, la rebeldía de Jonás, sino más bien con cómo actuó Dios y cómo mostró su poder y su misericordia. Que sea el meditar sobre Dios y su actuar que te anime y exhorte a tener un corazón para los perdidos y a no cansarte nunca de proclamar fielmente el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, gracias por quién eres tú. Gracias por tu palabra, gracias por cómo muestras en el primer capítulo de Jonás tu poder. Eres un Dios todopoderoso, digno de ser temido y adorado. Y a la vez eres un Dios compasivo y misericordioso que salva. Y te pido, te ruego que nos uses y que no como en el caso de Jonás, que seamos unos hijos rebeldes, que nos uses en medio de nuestra desobediencia, sino que te seamos obediente, que aprovechemos las oportunidades que nos das en el día a día para proclamar el Evangelio, para proclamar a la gente que no te conocen, que son perdidos, de que haya un Dios verdadero y que la salvación es del Señor, que en ti puedan tener vida eterna, perdón de sus pecados, paz para contigo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por
por ese culto. Te pido que lo bendigas y que también bendigas a toda la congregación durante la semana y que nos ayudes en el día a día con tus verdades, sabiendo que tú estás presente siempre con nosotros. Todo eso pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.